Em, Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de evaluación de proyecto de inversión. Somos Alessandra Soto, Daniel Loera y su servidora Natalie Castillo. La presentación va a estar conformada por la introducción y los subtemas del presupuesto de capital y la evaluación de proyectos de inversión, evaluación financiera de un proyecto de inversión y los métodos financieros para evaluar proyectos de inversión. Introducción. Cuando hay cambios en la estructura organizacional de una empresa en donde se requiera más infraestructura, se deben elaborar proyectos de inversión para tener opciones entre cuáles elegir. En este tema se presentan los métodos financieros para evaluar los proyectos de inversión. Son los que permiten determinar la factibilidad y rentabilidad de los mismos. Se debe considerar que estos métodos son perfectibles, tienen limitaciones, ventajas y desventajas. Y esta información permite una mejor toma de decisiones. El presupuesto de capital y la evaluación de proyectos de inversión. El término capital en finanzas se refiere a los activos fijos que se utilizan en el proceso productivo. El presupuesto muestra los flujos de ingreso y egreso proyectados hacia el futuro. Por lo tanto, el presupuesto de capital se puede definir como la descripción de los gastos planeados en activos fijos. Su elaboración es el proceso de analizar proyectos, determinando cuál de las inversiones son viables. Con esta herramienta se puede detectar los proyectos de inversión que planea realizar una compañía, además de las fuentes de financiamiento que van a financiar su adquisición y eventualmente su puesta en marcha. El presupuesto de capital es importante porque la administración de los activos fijos representa costos significativos. Por tal razón, al realizar una inversión significativa de dinero, se requiere contar con las fuentes de financiamiento relacionadas con el tipo de inversión a efectuar. Las decisiones sobre el presupuesto de capital generalmente se clasifican de la siguiente forma. Decisiones de reemplazo, las cuales implican determinar si se deben comprar bienes de capital para tomar el lugar de los activos existentes, que podrían haber superado su vida útil, y las decisiones de expansión, cuando la empresa considera incrementar las operaciones al agregar proyectos de capital a los activos existentes que ayudan a producir más productos o producir nuevos que se añadan al portafolio de productos de la empresa. Evaluación financiera de un proyecto de inversión. Dentro de cada empresa existen diferentes pasos para evaluar un proyecto de inversión. Las siguientes actividades se realizan de forma estándar. Como primer paso para evaluar un proyecto de inversión, como segundo es la determinación de costo capital. El tercero son los cálculos de flujos de efectivo netos que espera genere el proyecto. El cuarto es la aplicación de un método de evaluación de proyecto. Y el quinto, la aceptación o rechazo del proyecto. La elaboración del presupuesto de capital y el análisis de rentabilidad de las inversiones por medio de la aplicación de métodos convencionales de la evaluación de proyectos son dos de las prioridades del administrador. Conceptualización completa de los principales conceptos relacionados con el valor del dinero en el tiempo. Se describen de la siguiente manera. Valor futuro es la cantidad que crecerá un flujo o una serie de flujos de efectivo durante un plazo. Se calcula de la siguiente manera. Valor futuro de los flujos de efectivo es igual al valor presente de los flujos de efectivo eh, por 1 más la tasa de interés simple periódica. El valor
un flujo o una serie de flujos de efectivo y que se espera recibir en el futuro, por lo cual se requiere una tasa de descuento. La tasa de descuento es el rendimiento que se deja de generar por invertir en un proyecto en lugar de realizar otra inversión de riesgo similar. La tasa de descuento es la rentabilidad mínima que debe exigirse a un proyecto de inversión. Sirve como elemento para calcular el valor presente neto de los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo netos de un proyecto de inversión para evaluar se necesitan calcular los flujos de efectivos, por lo cual se debe elaborar los estados financieros presupuestados. Se calculan de la siguiente manera. Flujo de efectivo neto es igual a la utilidad neta más la depreciación. Métodos financieros para evaluar proyectos de inversión. Uno de los métodos es el periodo de recuperación. Como concepto, tiempo en años y fracciones de año que se requiere para recuperar la inversión inicial a partir de flujos de efectivo nominales. En su fórmula, el monto por recuperar de la inversión inicial, flujo de efectivo durante el año. El criterio de decisión, si el periodo de recuperación es menor que el fijado por el administrador de la empresa, el proyecto debe aceptarse. De lo contrario, debe rechazarse. Como ventajas, es fácil de aplicar, es una medida de liquidez del proyecto y en sus desventajas ignora el valor del dinero en el tiempo e ignora los flujos de efectivo después de recuperar la inversión. Es difícil establecer el criterio de periodo de recuperación. Otro método para eh, evaluar los proyectos de inversión es el valor presente neto, también conocido por sus siglas, el PPN. Es la diferencia entre el valor del mercado de la inversión y su costo. Es una medida de cantidad del valor que se crea. Se representa por medio de la siguiente fórmula. Como criterio de decisión, si el BPN es mayor a 0, el proyecto se acepta. De lo contrario, este se rechaza. Como ventajas y sus desventajas, sus primeras ventajas es que considera el valor del dinero en el tiempo. Utiliza criterios de maximización de la inversión. Es una manera de determinar la rentabilidad de la inversión. Y como desventaja, se debe determinar una tasa de descuento que sea apropiada. Para el siguiente método está la tasa interna de rendimiento, también conocida como TIR. Es la tasa de descuento que hace el valor presente neto de los flujos de efectivos generados. Está representado por la siguiente fórmula. Como criterio de decisión, si la TIR es mayor que la variable K, se debe de aceptar porque genera flujos de efectivos superiores a los que requiere para financiarlo. Sus principales ventajas: considera el valor del dinero en el tiempo. Para calcular la TIR no se necesita conocer la tasa del descuento del proyecto, y como desventaja es difícil y tardado calcular la TIR sin calculadora financiera u hoja de cálculo. Y también tenemos el índice de rentabilidad, la razón existente entre la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo netos de un proyecto entre la inversión inicial. Está representado por la siguiente fórmula a continuación, y como criterio de decisión, si el IR es mayor a 1, el proyecto debe aceptarse porque significa que los beneficios que genera son superiores a los costos. Al evaluar proyectos mutuamente excluyentes, se seleccionan el que tenga el IR más alto. Recordemos que este IR debe ser mayor a 1. Como ventajas, considera el valor del tiempo, del dinero en el tiempo. Su criterio de decisión está relacionado con el BPN, mientras que sus desventajas, se debe determinar la tasa de descuento apropiada para evaluar el proyecto.
Y eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que esta presentación haya sido de su agrado.